Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos de a poco conectándonos. ¿Qué tal, Gaby, Mabel, Daisy? Bueno, yo soy Mariel. Aquí estamos, bueno. Hola, Gaby. Bien, ahí Hola, te tanto veo. tiempo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Ay, no escucho el audio. Ah, ahora a ver. A ver, ¿me escuchás ahí? Ahora sí. Bien, bien, acá de vuelta, peleando con la tecnología un poco, pero bueno, acá, saliendo a flote. Está bien, perfecto. Bueno, viste que de a poquito nos vamos ayornando. Es que no te queda otra, o te ayornás o te ayornás. Yo Hola, ahora Daisy. justo te decía que me iba a conectar y cuando me voy a poner Zoom me decía que no era mi equipo, qué sé yo, compatible. Ahí me había agarrado, así que no sé qué hice, pero la cuestión que instalé, hice 10.000 cosas y salió andando. Bien, sí, 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 creo que están haciendo algunas modificaciones porque yo también estaba ahí con el teclado mirando, viste, cómo manejarlo. Hola, Sí. Belkis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Ahí veo tu cámara. Bienvenida. Bueno, así que si Gracias. estamos acá, qué bueno, de a poquito luchando con con el ordenador, la computadora, como querramos decirle, pero bueno, o nos hacemos amiga o nos perdemos un montón de cosas. Es verdad, hay que adaptarse de a poquito. Y a veces Sí, se sí, sí, complica, bueno, es buscarle la vuelta. tal cual, tal cual. Hay que ir encontrándole la vuelta, como todo en la vida. Es cuestión de ser un poco curioso, ir investigando por dónde, como para, bueno, ir viendo cómo hacer para conseguir lo que uno quiere, ¿no? O sea, así que qué bueno. Bienvenida, chicas, bienvenida. ¿Qué tal las trató el verano? Bien, Ay. Se Ay, las pasó dejé mudas rápido. con la Sí, pregunta. no sé, Mientras a vamos full, a mí se me esperando un pasó poquito que rápido. se vayan conectando, vamos a aprovechar este ratito. A mí me parece muy lindo porque creo que es una forma esta de ir conectando más allá de la actividad que vayamos a hacer, que es dibujar, pintar, aprender un poquito más sobre los mandalas y bueno, varias cositas más interesantes. Pero bueno, también que tenga ese calor que tienen los talleres presenciales, ¿no? Donde uno se conecta con el otro. Y bueno, este es un momento justo, el momento antes de empezar a dibujar, antes de empezar a aprender, que uno parlotea un ratito y se conoce. Eso también es lindo, creo, y sobre todo es lindo cultivarlo en los vivos, porque es la magia de los vivos, como le digo yo, ¿no? La magia de los vivos que nos acercan bueno, para conocernos un poquito más nosotras. Por eso les pregunto, ¿qué tal les fue el verano? Pasó muy rápido, bastante ajetreado. Cuando Sí. quisimos yo, por lo menos cuando quise acordar, ya se había partido. Ya Fue se a había full. ido, sí, y ahora con estos días que están medio feitos, no sé, chicas, ustedes de dónde son, pero nosotras somos de acá de la costa y Gaby también es alumna mía de los presenciales acá en los talleres que hacemos, y bueno, y ahora se han venido unos días medios feitos, hoy, bueno, está un poquito más lindo, pero sí, estamos ya, claro, entrando al otoño. Sí, que tuvimos un veranito bastante pesado, pero bueno, como te digo, adaptarse al clima. El verano fue bastante, no fue tan caluroso como otros, al menos yo no lo sentí tanto como otros veranos. Y bueno, aquí estamos, ahora esperando que pase el otoño y que vengan días más fresquitos. Yo sé que en la costa
Pero bueno, fresquito sí, otoñal sí, pero el invierno no. Sí, sí, y bueno, pero lo bueno que creo que la mayoría, hola Silvia, ahí veo que te conectaste, qué lindo que estás acá. Bueno, pero ahora, chicas, también viene una época muy linda para qué, para hola, ahí te veo. Muy linda para que, para hacer esas actividades que tanto nos gustan a todas nosotras, que es dibujar, pintar, también es una época linda para eso. Y bueno, una de mis propuestas bueno, para este invierno es traerle varias técnicas nuevas de dibujo, de pintura, de ilustración. Y también vamos a abrir un capítulo muy lindo este año que se llama Historias ancestrales de mandalas, donde les voy a ir contando a modo de cuento, de inspiración. Hola Mabel, acá te saludo, ¿cómo andás? Está bien, está bien. Lo importante es que vayamos entrando ahora en sintonía de a poquito. Y como les decía, la idea de este segmento, Historias Ancestrales de Mandalas, es contarles un poquito eh, historias que vienen desde hace mucho, mucho tiempo, donde los seres humanos eh, nos conectamos a través de un lenguaje que se llama geometría sagrada, que trasciende el tiempo. Y bueno, en base a esas historias de geometría sagrada, nos vamos a estar inspirando. ¿Y qué es lo que va a suceder con esto? Que va a despertar en nosotros mucha curiosidad y vamos a empezar a hacernos preguntas, porque las historias estas que les traigo son muy potentes porque hablan justamente del inicio del mundo, del inicio del universo. O sea, miren qué historia más fantástica la que les voy a contar. Y esa historia yo la voy a acompañar, vamos a arrancar desde el principio, desde cero hoy, y la vamos a acompañar con ilustraciones, pero con ilustraciones que van a hacer ustedes, ¿bien? Porque yo les voy a proporcionar un par de técnicas de ilustración como para que esos dibujos que van a ir haciendo, en este momento la propuesta del día de hoy es hacer una figura de geometría sagrada, una figura muy interesante que trata sobre las energías femeninas y masculinas, sobre el día y la noche, sobre los opuestos complementarios, que es la figura del yin y del yang. La van a aprender a hacer de una forma muy amorosa y con este lenguaje de geometría sagrada, con este lenguaje que nos va a ir contando las historias ancestrales, porque esta historia que les voy a contar se remonta al comienzo de los tiempos. Entonces, bueno, es lo que vamos a estar viendo ahora, pero no solamente nos vamos a quedar en esto, sino que también vamos a explorar bastante con técnicas de dibujo y de pintura artística y creativa. Porque bueno, ahora en un ratito les voy a contar un poquito de quién soy yo, pero bueno, como para que más o menos tengan idea, yo soy artista plástica y manejo varias técnicas de ilustración. Mi fuerte tiene que ver con el arte, con el dibujo, con la pintura, y hace alrededor de 10 años más o menos que vengo explorando lo que es la geometría sagrada. Entonces, bueno, es como que he ido combinando mi vida artística con, en estos últimos tiempos, la geometría. Entonces, bueno, es como que he tratado de darle ese toque diferente. Hola, Caro, ¿cómo andás? Ahí te veo. Bienvenida. Bien. Entonces, la idea un poquitito de este taller va a ser esa.
Nos vamos a centrar en técnicas de ilustración, de dibujos, de pinturas y también le vamos a dar un apartado muy, pero muy especial a todo lo que tiene que ver el tema de los mandalas. Pero no solamente los mandalas sagrados, como veníamos hablando recién, sino también los mandalas artísticos, porque hay una diferencia muy grande entre unos y otros. Pero a pesar de que hay una diferencia grande en en cómo los vamos a crear, pero también tienen muchísimos puntos en común, que a mí una de las cosas que me gusta hacer después de que terminamos de aprender algunas técnicas, algunas cosas, es por ahí plasmarlo en un objeto. Bien, generalmente empezamos haciendo bocetos, haciendo láminas en papel, que es lo que más a mano en principio tenemos, y después vamos a ir escalando según las ganas de cada una. Yo he llegado a hacer mandalas en la playa este año, por ejemplo. Una de las cosas lindas que estuvimos haciendo ahí con mi amiga Silvia, estuvimos dibujando y pintando mandalas en la playa, pintando. Bueno, sí, es una forma de pintar porque les poníamos textura según lo que había, lo que nos había traído el mar, dibujábamos con lo que teníamos. Entonces, bueno, fue una experiencia muy, muy linda donde, bueno, estuvimos experimentando el arte efímero, esto de hacer cosas lindas y después regalarlas. Al principio cuesta, porque imagínate, estabas ahí dibujando un mandala divino y de repente venía la ola o un perrito y te ponía todas sus hermosas patitas en eso que vos habías estado haciendo. Y te quedaban dos opciones, o te reías y acompañabas la situación, o decías, ay, perro, te voy a matar. Bueno, justamente cuando uno se da cuenta de que puede elegir en ese momento qué actitud tomar, entonces, bueno, ahí viene lo maravilloso, ¿no? De esto, de dejarse fluir. Esto, por ejemplo, me ayudó a soltar muchas cosas que yo venía arrastrando, muy cargada, y de repente, bueno, esto fue una manera amorosa que el universo me dio como para decir, bueno, salí del desestrés por acá, y a su vez, eso yo lo difundí con otras personas que también les gustó y que yo sentí que en ese momento que era como que vibrábamos juntos, como quien dice, ¿no? Porque era, como yo digo, reconectar. Yo trabajo mucho en tratar de reconectar al niño interior. ¿Qué quiere decir eso? Reconectar al niño interior es volver a escucharnos, que a veces este mundo con tanto ruido que tiene por ahí nos distrae. Y yo creo que cuando las palabras y todo se acaban, es como que el dibujo, la pintura ayuda a volver a ese centro. Y bueno, y si a ese centro lo ayudamos con algunas historias muy potentes, como es esto de la geometría, que ahora en un ratito ya les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con esta historia. Este, pero bueno, un poquito entonces es ver cómo la vida misma, uno con sus acciones las puede ir transformando. E inclusive que estemos hoy acá reunidas no es casualidad. Es porque, bueno, el universo estuvo conspirando para que este día, porque lo íbamos a hacer el lunes a esta clase, a este encuentro, que a veces, bueno, es una clase encuentro, como les decía, porque la idea de esto es justamente esto, que empezar a crear onda, empezar a crear empatía y empezar a crear comunidad de a poquito, porque muchas veces en estos encuentros lo lindo que pasa, como cuando empezamos a dibujar y a mostrar lo que vamos haciendo y los progresos y todo eso, que empiezan a surgir preguntas que a veces uno no se anima a preguntar y otro pregunta, entonces como que se va nutriendo. Por eso es lindo, ahora que estamos empezando nuevamente el año, después de haber dejado el verano atrás y volviendo a las actividades de invierno, reconectar nuevamente con ese niño interior, con el arte, volver a mirar las cosas con esa mirada de descubrir, y volver a crear tratando de sacar
nuestro niño interior y nuestra forma, ¿no? Van a ver que cuando se van a ir generando los ejercicios, por ejemplo, todos parten con una premisa, pero después cuando muestran los trabajos son todos diferentes. Y vos decís, wow. Y ahí es donde empezamos a ver el primer punto, donde cómo la individualidad y cómo empieza a salir entonces esa personalidad y la empezamos a transmitir al lienzo, a la hoja. Después la podemos llevar, como decíamos recién, bueno, a la playa, a una pared o a una mesita ratona que tenemos en nuestra casa, porque el arte es eso, es vivirlo. Y la idea es esa, que ustedes vayan aprendiendo técnicas, dejen de copiar libritos donde vienen los mandalas, porque de ahora en más lo van a hacer ustedes siempre, porque van a ver que donde aprendan la técnica es fácil. Sí, después lleva tiempo y conocer los materiales, pero esa creo que es la parte más linda, la parte donde ustedes van a jugar con sus manitos, van a experimentar con el agua, con el color, con las témperas, con las acuarelas, con los acrílicos, porque bueno, con los lápices de colores, y van a ver cómo con lápices de colores se pueden lograr cosas alucinantes. Es cuestión de ir aprendiendo, como cuando ustedes fueron a la primaria y de repente te enseñó la maestra la A con la B y la E, suena ave. Bueno, acá es lo mismo, ustedes van a ir aprendiendo técnicas que van a decir, uy, yo si el agua la pongo así o la salpico así, me crea este efecto. Entonces después cuando ustedes vayan a crear una obra, porque vamos a hacer bocetos y de los bocetos vamos a ir a la obra, ¿bien? O sea que vamos a trabajar mucho en el proceso, porque lograr lo vamos a lograr, algunas antes, algunas después, pero lo vamos a lograr. El tema es cómo vayamos transcurriendo el proceso para, para llegar al fin, para hacer la obra. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, van a ver que van a disfrutar, van a aprender y van a lograr de acá, y ya de acá. Ya les digo, de acá a 3 días, 4 días, las que nunca pintaron van a ver que van a pintar su primera obra de arte. Y la primera obra de arte que van a pintar va a ser un símbolo que se llama Yin y Yang. Así que bueno, es un símbolo que es de una dificultad, no es difícil para nada, pero bueno, lo van a hacer, lo van a aprender a hacer a través de cómo lo hacían los antiguos geómetras. Así que. Bueno, dicho todo esto, chicas, ¿ustedes me quieren decir de dónde son? Yo ya les conté más o menos de qué se trata esto, y ahora me gustaría saber un poquitito de ustedes, de dónde son. Algunas las conozco, a otras no. No se animan, no se me animan estas chicas. Bueno, no se preocupen. Vamos a Yo arrancar con la clase. Ay, Daisy, a ver ahí a ver, ahí sí Hola, yo soy podés. de zona oeste, Buenos Aires. Ah, qué bueno, de Buenos Aires. Bien. Bueno, Hola, Silvia es de Pinamar, Daisy de Neuquén. de Neuquén. Qué lindo, qué lindo. Bueno, también acá la veo a Mabel y bueno, y a Cecilia. Mabel, soy Hola, de ¿qué Lanús tal? Oeste, trabajo en el Centro De la Cultural Leonardo Fabio. Oeste. ¡Qué lindo! ¿Qué tal de Mendoza? Mendoza, qué lindo. Yo Bueno, ¿vieron? ¿Cómo de Esta es la estás? Córdoba, yo. magia de Internet. Sí, Yo ¿ah? soy de Córdoba, de Villa Allende, y me escapé de Córdoba. Lanús hace 30 años. Ah, Me escapé de la nube. mirá, qué lindo Córdoba. Dos Bueno, lanuceras, Y conocí a Mariel, dos de bien. Lanús. hicimos los mandalas en Pinamar,
Me y fue una acuerdo, Caro. experiencia inolvidable. Una Qué dulzura, lindo. Y Mariel, mirá, seguimos acá y me quedé conectadas. conectada. Sí, sí, quedé conectadísima con lo que hicimos en la playa. Eh, Por eso le digo, usted iba a comprar esto y si hubiera María, vivido allá, te juro que seguía, pero estuve unos días nada más en Pinamar, así que es una experiencia para no perdérsela. Bueno, qué lindo, me alegro muchísimo y sí, fue súper divertido porque vos viniste con tu familia aparte a hacerlo, Sí, ¿no? con mi marido y mi hija, y se engancharon más ellos que yo. Sí, 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 no, estuvo divino, estuvo súper divertido, me acuerdo. Es que eso es Sí, lo que porque yo tiene, estoy ¿no? Cuando uno está de vacaciones encima. sí, yo estoy con un tema de salud, entonces estoy como medio así más o menos, entonces eso es lo que me impide conectarme un poco. Pero, Claro. pero la Bueno, experiencia pero fue inolvidable, así que estoy acá de nuevo contigo, porque no es para gracias, gracias perderte, Mariel. por acompañarme y bueno, vas a ver que a pesar de que no estamos cerquita, este vínculo a través de las ondas electromagnéticas va a ser de que de repente estemos unidas y también va a depender de nosotros, porque como yo digo, también los grupos se van armando y es como que si van participando es como que se va creando también esa comunidad, esa comunión, ¿no? Pero bueno, como les dije, si les gusta dibujar, si les gusta pintar, si les gusta que las cosas les salgan como más o menos las ideas, para eso vamos a necesitar usar algunas técnicas. Y bueno, y si les gustan las historias de mandalas, no solamente vamos a dibujar mandalas, ahora vamos a estar dibujando mandalas al principio, pero la idea es incorporar también otras técnicas, como por ejemplo el dibujo de centangles, para que es un dibujo muy lindo para ornamentar, no solamente mandalas, sino también dibujos artísticos. Como les dije, yo soy profesora de dibujo y pintura artística y este año voy a incorporar a los talleres también otras técnicas, como por ejemplo dibujar figura humana, dibujar animales con pelos, paisajes, que bueno, que son todas técnicas que, como decíamos, es cuestión de aprender, como cuando aprendiste a escribir, bueno. Aprender a hacer eso que te gusta. Entonces, bueno, es como que vamos a ampliar este año un poquitito más el tema de los talleres y lo que vamos a ir haciendo. Pero ahora, para no marearlas más con todo lo que vamos a estar haciendo este año, yo voy a ir a compartir pantalla y entonces vamos a comenzar. Aquí estamos. Muy bien. ¿así o te lo dejo? No, está bien, mana. Gracias, mami. Bien, vamos a ir silenciando los micrófonos, así comenzamos con esta clase, donde vamos a estar hablando de historias ancestrales de mandalas. Vivimos acelerados. ¿Por qué será que vivimos acelerados, apagando fuegos, olvidando quiénes somos realmente? Y nos olvidamos de la suerte que tenemos de estar vivos, de tener una forma y de crear formas. Olvidamos la alegría que es crear el mundo que nos rodea y delegamos ese poder a otro. Y ahí, en ese preciso momento, nos olvidamos de quiénes somos. ¿Hace cuánto no te sentís realmente conectado con vos misma? Te propongo expresarnos a través de la creación de formas en el espacio, aprendiendo a focalizar a través del arte y a que lo conviertas en tu meditación activa de cada día, que te reconecte con tu esencia más divina, tu divina geometría. Hoy abrimos las puertas a un universo fascinante, una técnica milenaria que ha danzado junto a la humanidad desde los albores.
A mí, personalmente, me abrazó hace más de 9 años, un viaje de investigación y práctica que hoy florece para compartir contigo la magia de los mandalas. Prepárate para sumergirte en el secreto de su geometría sagrada. Este viaje será un viaje increíble, un viaje de descubrimiento que te reconectará con la profundidad de tu ser. Al final verás que la obra terminada no es solo un dibujo, sino un reflejo del viaje interior del artista. En este momento final se dedica un momento para observar la obra sin juicio, reconociendo el proceso y las revelaciones que surgieron durante la creación. Por eso les doy la bienvenida a este espacio multidimensional de creación artística, cuyo objetivo es que aprendas a meditar activamente a través del arte. Vas a tener material teórico, práctico y online. También te invito durante este viaje a mantenerte presente, ya que es importante tener las cámaras encendidas. ¿Para qué? Para captar, para captar este momento presente y enseñarle a nuestra mente a estar en apertura para activar un conocimiento ancestral que nuestra alma ya conoce y nuestra mente está aprendiendo a sintonizar. ¿Qué vas a descubrir en este espacio? Te voy a enseñar a dibujar y pintar mandalas nacidas de tu interior, inspirados en la geometría sagrada, la importancia de su creación y sus beneficios. Aprenderás a plantar las líneas guías de tu mandala semilla en una hoja en blanco desde el punto. Entonces, ¿quieres dejar de comprar libritos para colorear? ¿Quieres dejar de calcar? ¿Quieres crear diseños y dibujar, pintar tus propios mandalas y conocer todos los secretos? Porque reconectaremos con ellos. Y yo te voy a guiar pasito a pasito. ¿Cómo? Bueno, a través de los talleres online, como estamos haciendo ahora, o a través de los talleres presenciales, si vivís cerca de la costa, cerca de Pinamar o cerca también de Mar del Plata. Bueno, dentro de los cursos y talleres online, tenemos varios donde, bueno, acá están disponibles 24 horas por 7, es decir, los 365 días del año. Sí, el curso comienza cuando vos te inscribís y ahí podés empezar a disfrutar en primera persona de este viaje multidimensional para que puedas comprender el espíritu de los mandalas y así crear con toda su esencia. Bueno, ahora te voy a contar algunas cosas sobre mí, ya que hay algunas personas que me conocen, pero otras no, para que, bueno, más o menos sepan quién soy. Dentro de mis etiquetas, algunos datos sobre mí. Me encanta realizar cuadros, espejos, lámparas y crear mundos sutiles. Y por supuesto, diseñar cursos online que hagan realidad proyectos de dibujo y pintura y por supuesto estimulen la creatividad. ¿Cómo? A través de vivir el dibujo y la pintura pasito a pasito, disfrutando el proceso de creación, para así realizar obras originales, nacidas de tu más profundo ser. Llevo más de 22 años dando talleres presenciales y hoy los potencio con la tecnología online. Así nace este espacio multidimensional donde mi ilusión era poder llegar a todo el mundo a través de este portal. Que bueno, después se los voy a compartir por el grupo. Sí, un curso online con mucho calor digital.
Nací en Argentina, ciudad de Mar del Plata, y el amor me llevó a vivir a Pinamar, una hermosa ciudad costera, donde el bosque se une con el mar. Pinto y dibujo creo que desde que nací. Soy profe de dibujo y pintura artística desde los 18 años. Entre mis etiquetas, soy diseñadora industrial, estudié en la Facultad de Arquitectura y Diseño de Mar del Plata, en el espacio de Geometría Sagrada. Soy Diseñadora industrial facilitadora era, en mira. procesos creativos. Y hace 9 años fundé el taller experimental de arte mandala, el yoga del dibujo. Y hoy estoy deseosa de que empecemos a trabajar juntos. Ahora, bueno, acá ya estuvimos hablando un poquito de dónde eran, así que vamos a empezar directamente con esto de ¿qué son los mandalas? ¿Cuál es el efecto positivo de los mandalas? ¿Qué es esto de la geometría sagrada? También les voy a contar algunos datos de los cursos que vienen y su calendario. Y también les estaré compartiendo un par de ejercicios de dibujo y pintura. Bueno, entonces, ¿de dónde salieron estos dibujitos? ¿Qué son los mandalas? ¿Cómo se inmortalizaron en tantas culturas del mundo este poderoso símbolo espiritual? La palabra mandala en sánscrito significa círculo o círculo sagrado de sanación. También se lo asocia con los ciclos de la vida. Y aunque se lo asocia a dibujos budistas, estos dibujos se han encontrado a lo largo y a lo ancho de todo el mundo y en todas las épocas. Así, por ejemplo, si nos remontamos a Egipto, a más de 5.000 años en el templo de Osiris, si miramos estas baldosas, fíjense en que tienen unos dibujitos que a simple vista reconocemos que son dibujos de mandalas, pero no son cualquier mandala. Son mandalas que tienen que ver con historias ancestrales de geometría sagrada. Pero no solamente lo encontramos en Egipto y en épocas tan antiguas. También lo encontramos, por ejemplo, en Europa, en las iglesias católicas. Fíjense en estos rosetones, en las cúpulas, donde de repente también encontramos dibujos de mandalas. Bueno, siguiendo viajando por el mundo, seguimos viendo, por ejemplo, las tribus mapuches de América Latina. Miren este objeto. Este es un objeto, un cacharro, diríamos, los que les gusta hacer alfarería, donde fíjense en que también es un mandala. Tiene un centro bien definido y en torno a su centro están ubicadas las figuras. En este caso son figuras pertenecientes a esta cultura, ¿bien? Pero fíjense en que la estructura del mandala está dada perfectamente. Y si seguimos acá mirando en esta otra imagen, vamos a ver, por ejemplo, el calendario azteca, ¿bien? Fíjense en el centro bien definido, donde tiene una personita y después todo su mundo alrededor, o sea, empieza en un círculo, un centro y toda una vida que se crea alrededor de ese centro. Y todos estos son anillos pulsantes de energía, pero siempre parten de un centro, de un yo. Por ejemplo, miren esta figura, esta moneda de los pueblos celtas. También encontramos un centro bien definido del cual emergen distintas figuras, distintos símbolos que van a representar a una cultura determinada, a una época determinada. Pero la estructura es la misma. Acá, en este lindo cuadro, donde vemos de la tribu Hopi, miren,
En la vestimenta, por ejemplo, también la estructura de un mandala donde tiene un centro bien definido, acá la carita, y de repente toda la vida alrededor de ese primer círculo, de ese primer punto. Entonces, cómo el mandala también lo podemos reinterpretar según las culturas, según los tiempos. Se dan cuenta porque los mandalas nos pertenecen a todo el mundo, al igual que la geometría sagrada, que ya en unos minutos vamos a ir a ella. Pero como para que vayan entrando en tema, entonces seguimos explorando acá los mandalas. Entonces, como ven, todos tienen un orden circular y un centro bien definido. Como vemos, los mandalas han existido en todos los rincones de nuestro mundo. Y el estilo y significado de cada mandala se explica según la época y la comunidad que lo realiza, pero todos hablan de un orden circular con un centro bien definido. Los mandalas son figuras muy antiguas que tienen muchos efectos sobre el ser humano. Aunque esta tradición proviene de Oriente, actualmente Occidente lo adoptó, pero por lo general solo se compran libritos para colorearlos u observarlos, sus lindas formas, y de esta manera se abstraen por unos instantes del mundo. Pero yo te propongo que vos no te quedes en ese primer paso, que estés bárbaro, pero que sigas investigando un poco más. Y acá yo te voy a ayudar. Y te voy a sacar de esa zona de confort. Vamos a aprender a utilizar herramientas también para llevar a cabo esos dibujos. De hecho, vas a descubrir que no solo existen los mandalas hechos por los hombres en los distintos tiempos y espacios en este planeta, sino que también los encontramos en la naturaleza, en el cosmos, en la tierra, en las plantas, en las flores y hasta en nuestro propio cuerpo humano. Para los seres humanos, los mandalas en la naturaleza fueron su fuente de inspiración primaria. Los mandalas naturales están en todas partes, frutas, árboles y hasta determinados paisajes que tienen un aspecto equilibrado y con líneas que en su conjunto se transforman en un mandala natural. Miren esta imagen donde tenemos un puente con una arcada en medio círculo y miren cómo se refleja acá en el agua. Miren qué sensación, el mirar esta imagen da esa sensación como, uy, de lejanía, de, de tranquilidad, como de dejarte ir. Bien, entonces fíjense en cómo la estructura mandálica entonces la empezamos a detectar no solamente en los dibujos que realizamos nosotros, sino en la misma naturaleza. Y justamente de la misma naturaleza es donde se inspiró el hombre para crear estos mandalas y estos patrones. Es por eso que la naturaleza influye en el equilibrio del ser humano, no solo por ser bella y también armónica, sino por poseer figuras que asemejan a un mandala. Por ejemplo, acá vemos algunas otras imágenes. Miren esta tela de araña. Esta tela de araña también parte de un punto y ese punto empieza a irradiar formas y se empiezan a crear estos patrones en torno a ese círculo. O por ejemplo, miren la estructura de estas flores. Miren también cómo las personas empezamos a adoptar, inclusive hasta en nuestro cuerpo, estas figuras.
cómo sentimos esa reconexión de forma misteriosa que no sabemos por qué nos atraen, pero nos atraen. Otro ejemplo, por ejemplo, que nos da la naturaleza. Es fácilmente encontrar en nuestro alrededor formas que nos inspiran en la creación de un mandala. Por ejemplo, podemos salir a pasear por el campo y recoger alguna flor, margaritas, como ven los pétalos que parten del centro, crecen a su alrededor, y observar el tronco cortado de un árbol con sus anillos de crecimiento. Miren, ven las flores, centro, y en torno a ese centro se disponen formas. O por ejemplo, acá al cortar este tronco nos muestra cómo parte de un centro y ese centro a través del tiempo sigue creciendo esos anillos pulsantes de energía que se van hacia afuera, pero siempre en torno de ese punto. Otro ejemplo de la naturaleza son las frutas. Las frutas, por ejemplo, miren esta naranja con su centro bien pronunciado y sus gajos que irradian hacia afuera. Y fíjense en su contenedor. Cualquier fruta que haya en la cocina nos puede servir. Cortándose por la mitad veremos el centro, donde se encuentran algunas de las semillas. En la naranja, al cortarla, vemos sus gajos transversales que parten del centro. Los frutos son un ejemplo interesante para experimentar con la creación de mandalas. La piel que las protege y delimita, la carne interna, las semillas. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo. Aquí te quiero mostrar un ejemplo y he dibujado el centro de esta rica fruta, la granada. Una fruta con una interesante disposición interna de sus granos. Es otro ejemplo que puede servir de orientación para que vean la disposición de las partes en el plano. Es concéntrica al centro. ¡Qué coincidencia! Entonces vemos naturaleza como fuente de inspiración, entonces para representar el arte y la geometría. Y vemos por qué estamos tan conectados, porque nosotros somos geometría, porque la naturaleza es geometría, porque el arte es geometría. Así la relación que existe entre el arte y la geometría se destaca el mandala como forma de representación de la naturaleza, lo uno y lo múltiple, la diversidad y la unidad. Su morfología se entrelaza con las manifestaciones realizadas por los humanos. Por ejemplo, los ejemplos que vimos en los calendarios astrológicos, en los rosetones de las catedrales góticas o en las imágenes tibetanas. Cada una con su onda, pero representando justamente un mandala. Bien, ¿cómo vienen hasta ahora? ¿Qué tal? Voy a dejar de compartir para verlos un minutito y vamos a seguir ahora con los beneficios y por qué los mandalas son tan amistosos con nosotros los humanos. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Alguna preguntita? ¿Bien? Bueno, me alegro, me alegro. Entonces seguimos viaje. Acá voy a compartir. Bueno, aquí nuevamente. ¿Cuál es el efecto positivo de los mandalas? Al profundizar la naturaleza, entonces, descubrimos de dónde viene también esa creatividad. A través del dibujo, más o menos complejo, descubrirás que esto lo puedes convertir en una meditación activa. Y verás cómo los mandalas
se te llevan a encontrar equilibrio, autoconocimiento, calma y serenidad. Los beneficios de dibujar y pintar mandalas. Todo diseño mandálico tiene el poder de armonizar las energías. Verás, cuando trazas mandalas, comienzas un trabajo de meditación activa que contacta con tu esencia, ayuda a expandir conciencia, desarrolla la paciencia y empiezas a ordenar las ideas. Despierta los sentidos, empiezas a ver lo que está a tu alrededor con otra intuición y te empiezas también a aceptar y a querer más. Dejas de escuchar un poco a ese lorito que a veces nos taladra un poco la cabeza. ¿Por qué? Porque la creación de mandalas tiene un efecto positivo en el cerebro. ¿Por qué? Porque trabaja con ambos hemisferios cerebrales. Trabaja por un lado con el lado lógico y por el otro lado con el lado creativo. Entonces, empezamos a colocar, cuando empezamos a construir los mandalas, empezamos colocando los dibujitos, que vendría a ser nuestra parte lógica, ¿bien? Y luego, una vez que aquietamos a a la fiera, porque hay un proceso, les voy a contar, chicas, voy a ser honesta. Cuando empezamos a dibujar mandalas, al principio todo bien, qué lindo, qué lindo. Pero los mandalas, o sea, a medida que los vamos construyendo, tenemos que ir prestando atención y tenemos que tratar de ir poniendo las cosas en el plano. Y muchas veces poner las cosas en el plano al principio, como es un lenguaje relativamente nuevo o que no practicamos mucho, al principio no sale muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro le dice, ¿ves que no lo sabes hacer? ¿Ves que sos torpe? ¿Ves que el otro lo hace mejor que vos? O sea, empieza a sabotearte para que no termines. Pero si uno logra pasar esa barrera, después es como que de repente el cerebro se aquieta y ese pensamiento empieza a desaparecer y a irse o a cada vez ser menos intenso. ¿Por qué? Porque el trazo empieza a ir acompañando y entonces va a dar lugar a que también se exprese el otra parte de nuestro cerebro que a veces está un poco relegada porque no llega a expresarse porque el otro la calla. Entonces, bueno, es una buena forma de volver a reconectar a través de estos dos hemisferios. Por eso, bueno, si uno logra vencer esa primer barrera, luego genial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el hemisferio izquierdo, ahí tenemos un razonamiento científico. No siente emociones, se pretende estar siempre en equilibrio, tiene atributos simétricos, quiere controlar, tiene el control de la mano derecha, y el hemisferio derecho piensa en imágenes, emociones, siente emociones, sueños, creatividad, y es el asiento de la intuición. Por lo tanto, tiene como una visión más global. Entonces, bueno, de esta manera, los mandalas tratan entonces al trazo con una conciencia de totalidad. La meditación, la observación y los distintos trabajos que se hacen con los mandalas provoca que esa visión del hemisferio derecho se amplíe y por lo tanto el ser humano adquiera conciencia de totalidad. Este proceso repercute concretamente en la visión de la vida que puede tener una persona. Por lo tanto, el trabajo con mandalas puede producir un efecto de transformación muy potente. El trabajo de equilibrio y simetría. Las figuras de un mandala están siempre en equilibrio. Al observar un mandala o trabajar con ellos, la conciencia comprende cierta relación entre las imágenes y las matemáticas. Esta relación que se ve plasmada en el dibujo es la relación que existe en el universo.
Así Pitágoras nos explicaba que el universo y todo lo que en él existe estaba relacionado con los números. El mandala lo que hace es transformar estos números en elementos y que se dibujen, produciendo un efecto muy profundo en la conciencia, porque ésta comprende que en todas las partes tiene una relación entre sí de una manera que no es casual. Esta simetría, esta correspondencia entre las partes, produce en el ser humano una comprensión sobre el funcionamiento del universo. Esta comprensión es una comprensión que va más allá del intelectual, pues la imagen produce un efecto inmediato y va directo a una zona de la persona que está más allá de los preconceptos o las ideas preconcebidas. Los mandalas poseen una antigua tradición, nos dan un mensaje espiritual. Sí, un mensaje sobre nuestra posibilidad de utilizar a los mandalas como una herramienta de reconexión, cielo-tierra en nuestra materia. Un mensaje fácilmente reconocible por cualquier persona de dibujos milenarios que nos da una visión más global. Eso es el lenguaje de la geometría sagrada. Hasta la biología del ser humano es geometría sagrada, compuesto de círculos, esferas. Si no, miren estas imágenes. Nuestras células, podría decirse que el ser humano son infinitas esferas. Cuando nosotros trabajamos con mandalas, es decir, los dibujamos, los pintamos, los observamos, nos recuerdan nuestra relación con el mundo y la unión de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. En resumen, son más que lindos dibujitos para colorear. El poder mágico de los mandalas están inspirados en la naturaleza y su efecto positivo activa ambos hemisferios cerebrales, realizando así una hermosa meditación activa. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más profundo. Ya sabemos qué son los mandalas, ya sabemos cuál es el efecto positivo que tenemos con ellos. Ahora vamos a ver un poquitito más qué es la geometría sagrada. Bueno, ¿qué es la geometría sagrada? Geo. Geo significa tierra. Metría, medida. Sagrada. Trata los misterios de la tierra como una divinidad. Es la relación de las formas en el espacio. La geometría le dio forma a la materia desde el origen mismo del universo, desde el nacimiento de nuestro planeta. La red que rodea a la Tierra estaba conformada por una matriz de geometría sagrada. La geometría le dio forma a la materia para que ahí se pudiera alojar el espíritu y vivir una vida. La geometría sagrada es la síntesis más elevada del pensamiento y el lenguaje simbólico. Es tomar estado de conciencia para poder asimilar el conocimiento de la trascendencia. Es donde todavía interviene la razón, pero ahí se acaba. Se dice que en el principio de los tiempos solo existía la nada, el vacío, lo no manifiesto, el comienzo silencioso. Antes de la existencia, solo había un potencial infinito, un estado de conciencia pura, un lienzo en blanco, sin formas, sin límite. Imagínate tu hoja, ese lienzo que cuando te parás frente a él, te quedás muda. Antes del punto está el vacío,
En el taoísmo es el Huji, es el estado de potencial puro, donde todo existe, pero nada ha tomado forma aún. No hay tiempo, no hay espacio, solo una conciencia latente y silenciosa. Para la simbología, sería un potencial puro, no manifiesto, el campo de todas las posibilidades. Es la hoja de papel en blanco antes de que apoyes el compás. Es el silencio antes de la primera nota musical. Entonces se dice que en el principio de los tiempos solo existía la nada. No había arriba, no había abajo, no había este, no había oeste. No había... Hola, hola, creo que nos caímos. ¿Se escucha? Sí. Ah, bien. Bien, sí, nos caímos, nos caímos. Así que vamos a retomar. Por suerte nos volvió a traer. Ver, ahí las veo de vuelta. Bien. Vamos entonces. A ver, ahí. Ya estamos acá conectándonos. Bien, bueno, ahora compartir. Creo que habíamos quedado por aquí, ¿no? Habíamos quedado por aquí. Levántenme en el dedito si era por acá. ¿Sí? Bien. Ahí, ahí estamos. Entonces, en el principio de los tiempos solo existía la nada. No había arriba, no había abajo, no había este, no había oeste. No había referencia alguna. Pero había algo latente, algo que estaba pero que todavía no se había manifestado. Hasta que de repente aparece el punto, la primera manifestación, ese golpe en ese vacío absoluto donde algo sucede, la conciencia única decide concentrarse, autoobservarse, surge un foco, de repente una intención se cristaliza. La conciencia divina se concentra en un foco de atención puro y surge el punto. Es el primer acto de existencia, el origen, la semilla de todo lo que vendrá. Atención, ese es el punto, es la primera alteración del vacío, el pinchazo del compás anclándose. Para la simbología representa la unidad, el origen, la semilla, la divinidad concentrada. El yo soy, la dimensión cero en geometría, el inicio de todo. La acción es el momento en que algo aparece donde nada había. Es el pinchazo del compás en la hoja. Sí, ese pinchazo que ya es una alteración del vacío y se convierte en ancla. La dirección y la línea recta, el movimiento de la creación. Aquí ese punto comienza a caminar. En la geometría sagrada el punto, la unidad, para poder crear, debe moverse, debe proyectarse hacia afuera. Al moverse en una dirección constante, el punto traza una línea recta. La conciencia no se queda estática. Para crear el punto, debe proyectarse. Este movimiento introduce la polaridad, un inicio y un fin, un aquí y un allá. Es la intención divina,
expandiéndose en el espacio. La apertura del compás definiendo un radio. Para la simbología, representa la dualidad primaria, punto A y punto B, el movimiento, la polaridad, masculino, femenino, luz, sombra, el rayo de luz, la intención divina proyectándose en el espacio. Es la primera dimensión. La acción, la conciencia, se expande hacia afuera en un acto de voluntad. Es el brazo del compás abriéndose desde el centro, punto, hacia una distancia determinada, radio. Esa apertura es la línea recta que une el centro con el lápiz. Así, de esta forma, surge la primera superficie que va a ser el contenedor. Finalmente, el punto, que se expandió creando el radio, decide girar alrededor de su origen, de su ancla. Al completar una vuelta manifiesta el círculo. Esta es la primera forma geométrica tangible, una superficie encerrada que define una adentro y una afuera. El círculo contiene toda la creación potencial y representa la perfección del universo manifestado. Es el giro completo del compás en 2 dimensiones o la esfera en 3 dimensiones. Para la simbología representa la totalidad, la perfección, el universo manifestado, el cielo, el espíritu, la eternidad sin principio ni fin, y el principio femenino que conteje y protege la creación. Es la primera superficie y la segunda dimensión. La acción es el acto de encerrar un espacio, de definir dentro y fuera, creando la matriz de la vida. Imagínense, por ejemplo, que su cuerpo es el contenedor de su cuerpo. La geometría de su cuerpo contiene los límites de su cuerpo y su cuerpo también es una forma geométrica, como ya lo iremos descubriendo. Acá estamos arrancando y viendo cómo el principio, el macrocosmos y el microcosmos leen el mismo lenguaje. El giro completo del compás, el radio, la línea recta anclando al centro, punto, dibuja la circunferencia, creando la primer forma geométrica tangible sobre el papel. Entonces, el primer círculo lo denominamos al Divino Padre. Este círculo es la totalidad, la unidad, que se manifiesta a sí misma tras la introspección. Es el primer contenedor de la conciencia divina, el principio activo y seminal. Simbología. Dios manifestado, la primera forma perfecta, el principio masculino, voluntad, estructura, el cielo y la madre tierra divina, el yo soy. Dios vio que esto era bueno y la aceptación de la primera forma de existencia se espejó. El traslado a la superficie y el espejo. Se trasladó a la superficie de las aguas. Se miró a sí mismo. Imagínense que la superficie de las aguas vendría a ser el perímetro de este círculo. Entonces, el puntito que fue el inicio de todo, que creó este primer círculo, ¿qué es lo que hizo? Vio que esto era bueno y se fue a la superficie de las aguas y creó otra imagen que se reflejaba a él mismo, porque hasta ese momento sabía que existía, pero tampoco tenía conciencia de él hasta que pudo reflejarse a sí mismo.
En ese movimiento es crucial. En el vacío no hay puntos de referencia para interactuar. El Divino Padre, la conciencia original, debe moverse desde su centro hasta la periferia, la circunferencia de su propio círculo. Este movimiento simbólico marca la intención de la autoobservación. Al mirarse a sí mismo en ese espejo primordial, el vacío se genera una proyección exacta y equilibrada. En simbología, la introspección divina, el deseo de autoconocimiento, el puente entre la unidad y la dualidad. Así se crea el segundo círculo divino, la Divina Madre. En respuesta a la mirada del Padre, surge una proyección idéntica. El Padre ancla su conciencia en el borde de su primer círculo y traza un segundo círculo del mismo radio. Esta nueva forma representa el principio femenino, la receptividad y la matriz de la vida. Es el reflejo perfecto que ya permite la manifestación. Para la simbología, la Divina Madre, la receptividad, el amor incondicional, la forma que contiene el espíritu, la tierra, el útero y el universo. El milagro de la dualidad. Ahora existen dos centros y dos circunferencias interconectadas. La unidad se ha duplicado. Así, la fusión creativa, la Vesica Piscis y el Divino Hijo. Cuando el círculo del Divino Padre y el círculo de la Divina Madre se intersectan perfectamente, cuando el centro de cada círculo descansa sobre la circunferencia del otro, surge una forma nueva, única en el espacio, donde se fusiona esa forma central en forma de almendra u ojo. Como ven acá en la figura, esta figura la llamamos Vesica Piscis. Ven que hasta ahora teníamos un punto, una recta, una primer forma con una superficie, una segunda forma idéntica a la primera, y esta ya no es idéntica ni a esta ni a esta. Bien, es distinta. Es entonces a esta forma la llamamos Vesica Piscis o también Divino Hijo. Entonces tenemos al Divino Padre, la Divina Madre y el Hijo. Que esto lo estamos representando y, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, un proyecto que se cristaliza, también es un hijo, ¿bien? Porque para que ese proyecto se cristalice vas a necesitar utilizar energías femeninas y masculinas, que ya te contaré más adelante, pero solo te dejo un adelantito, que no es cuestión de ser hombre o mujer para llevar energía femenina o masculina. Tanto la energía femenina como masculina está en cualquier ser humano. Bien, solo que a veces utilizamos más unas que otras, pero tenemos ambas. Ya te contaré cada una cuál es su función. Voy a tomar un poquito de agua porque esta gargantita está hablando mucho. Seguimos. Entonces, en simbología, el Divino Hijo es la primera manifestación tangible que nace de la unión de la voluntad Padre y de la receptividad Madre. Representa al Cristo cósmico, el alma del mundo, el equilibrio, la matriz creativa de todas las formas. Todas las figuras geométricas posteriores derivan de ella. Esta forma alberga al ser humano que vive en la tercera dimensión, nacido de la dualidad. Entonces, en esta primera etapa que estamos viendo hoy, el nacimiento, para que interpreten qué es esto de la geometría sagrada, entonces, en este primer resumen del Génesis geométrico, empezamos conociendo qué era el vacío.
La Vésica Piscis es el portal de la encarnación. Representa el espacio donde el espíritu, la unidad de arriba, desciende para experimentar la dualidad de la tercera dimensión. Es el nacimiento de la conciencia individual, a partir de la conciencia unificada. Entonces, primero tenemos el vacío, el potencial puro, latente. Luego, el punto, la unidad, el yo soy. Tercero, la línea, el radio, la dualidad, la expansión, la intención masculina. Luego, el círculo, la totalidad contenedora. Luego, vemos que el círculo es la unidad, el Padre. El movimiento del movimiento a la periferia, la intención. Círculo 2, madre, reflejo, matriz. Vésica Pesis, hijo, manifestación, portal de la vida humana, nacido en la dualidad. Bueno, acá les voy a contar un poquito sobre una de las herramientas que vamos a estar trabajando antes de ir a dibujar, pero que es importante que lo sepan porque va a ser nuestra herramienta con la cual vamos a canalizar nuestros dibujos, porque vamos a dibujar de una manera muy especial. Cuando dibujemos acá, primero que vamos a utilizar el compás, pero segundo, no vamos a medir con reglas, sino que vamos a tomar proporción de nuestro cuerpo para que las medidas que tomemos resuenen con las medidas del universo, porque como estuvimos viendo, nosotros somos manifestación del universo y lo mismo que nos compone a nosotros compone el universo. Y para hablar en este lenguaje, una de las maneras que tiene es a través de utilizar el compás y nuestra propia medida. Bien, entonces vamos a aprender a cómo sacar esa proporción para empezar a dibujar. Entonces, el compás tiene la forma de un tetraedro, una pirámide, otro indicio de que es una herramienta ideal para canalizar ideas, pensamientos, agradecer y pedir. Es fuente de abundancia. Se dice que la mano de Dios hace girar el compás, manteniendo un punto extremo fijo, la parte superior del compás, donde se encuentra su espíritu, mientras que el otro contiene dos puntas, la que se desplaza y crea, que es la femenina, y la que ancla, que es la que tiene el pinche, y esa es la energía, la que tiene Vamos a mostrarlo directamente para no confundirlos, dejo de compartir. Vamos a mostrar un compás en vivo y en directo y vamos a ver. Entonces, como vemos, tiene la forma de un triángulo, como decíamos, el primer indicio de que es una herramienta buena para canalizar. Tiene una punta que es donde vamos a agarrar el compás. Bien, nunca lo vamos a agarrar de los costados, ni de acá, ni de acá, ni de acá. Siempre lo vamos a agarrar desde la punta. Bien, entonces, ¿qué decía la simbología? Decía, la mano de Dios hace girar el universo. Bien, la mano de Dios es nuestra mano. Bien, ustedes imagínense que están canalizando las energías del universo y están tratando de sintonizar. Estamos sintonizando. Entonces, estamos sintonizando a través de esta antena. Esta antena se conecta con nuestra mano y esta mano es la mano de Dios, porque vamos a estar trabajando nosotros, ¿ok? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, esto es la parte donde nosotros agarramos el compás, pero después tenemos dos patitas, ¿bien? Dos patitas. Una patita que tiene un pinche y otra patita que tiene un lápiz, una punta que pinta. Entonces, estas estarían representando las energías femeninas y las energías masculinas. Las energías femeninas están dadas por la patita que pinta, bien la que tiene el lápiz.
Entonces, y la energía masculina está dada por la punta que ancla, la que tiene el pinche. Entonces, estas dos energías que trabajan juntas van a estar creando una forma. Y esa forma entonces es la forma circular, el círculo, lo que estuvimos viendo hasta ahora. Bien, entonces, ¿cómo vamos a tomar nosotros esa medida? La va a hacer de la siguiente manera. En este caso, como nosotros vamos a estar trabajando en papeles, en hojas, por ejemplo, que pueden ser hojas para bocetar, de computadoras, estas comunes. Después también, si van a pintar, estaría bueno que vayan comprándose, porque vamos a estar utilizando lápices de colores y acuarela, que por ahí se compren hojas que sean un poco mejor que las hojas de carpeta, que las hojas con las que, por ejemplo, se hacen las impresiones, porque esas hojas son como muy chirlas, entonces hace que el agua o los distintos materiales vayan, no se luzcan tanto en estos papeles. Y los mandalas generalmente no llevan un cierto tiempo, entonces está bueno comenzar a tener buenos materiales para que los trabajos que vayamos haciendo se luzcan. Entonces estaría bueno ir viendo para ir teniendo en cuenta y cuando pasen por una librería, de ir comprando hojas que tengan, por ejemplo, un mejor gramaje. Esta, por ejemplo, es una hoja de 250 gramos que, como ven, es mucho más gruesita. Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando ustedes pinten con acuarelas y eso, la hoja no se les doble. Entonces, bueno, vamos a poder hacer trabajos con técnicas de ilustración muy interesantes. Entonces, vamos a utilizar por un lado el compás y por el otro lado hojas de buena calidad. ¿Qué compases van a utilizar? El que tengan. Al principio para arrancar no necesitan ningún compás sofisticado. Lo que sí es interesante que compren un compás que tenga un lugarcito donde ustedes puedan sacar, por ejemplo, el lapicito y poner, por ejemplo, una fibra. Por ejemplo, hicieron un mandala y después quieren remarcarlo con una fibra, entonces al tener este suplemento, lo que permite es que ustedes puedan poner una fibra, otro color de lápiz, entonces lo ajustan por acá y entonces lo pueden usar. Una cosa que tienen que tener en cuenta cuando vayan a usar el compás es en alinear las dos puntas, la punta que pincha y la punta que ancla. Bien, entonces ahí lo ajustamos y podemos anclar para crear. Bien, entonces el compás siempre lo vamos a agarrar de arriba. ¿Mm? Y ahora, ¿cómo vamos a tomar nuestra proporción? Bueno, la vamos a tomar a través de nuestras manitos, ¿bien? Porque como vamos a trabajar en una hoja por ahí, que puede ser en una hoja A3, que serían estas, o hojas, por ejemplo, A6, bien, que son más grandes. Entonces, todo va a depender de la hoja con la que ustedes trabajen, la medida que van a tomar. Entonces, vamos a trabajar con nuestras manitos, ¿bien? Y por ejemplo, decimos, voy a tomar la energía de mi dedo índice. Entonces, ¿cómo vamos a tomar? Vamos a ir. Ven que el dedo tiene tres falanges, ¿bien? Entonces, estas tres falanges, yo puedo elegir si las tomo a las tres, si tomo una o si tomo dos. ¿Cómo lo vamos a hacer? La punta la posicionamos en la base, donde tenemos las rayitas, ¿bien? Y ajustamos el compás a la medida, por ejemplo, de la primer falange, ¿bien? Entonces, esta medida, que sería el radio,
que vamos a estar haciendo para realizar nuestro primer círculo, entonces la tomamos de esta manera. Pongámosle que tenemos una hoja más grande y decimos, bueno, puedo tomar una medida más grande. Entonces, hago lo mismo, voy a la segunda falange, en vez de la primera, a la segunda. ¿Bien? Entonces voy a utilizar esta medida. Tengo una hoja más grande, utilizo las 3 falanges. Ok, entonces hago lo mismo. Voy y agarro el dedo completo. ¿Se entiende? Si quiero hacer uno muy chiquitito, puedo agarrar la uña, inclusive. Puedo ir y marco la proporción de mi uña. ¿Eh? ¿Se ve? Ahí. Ahí está. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a estar tomando las proporciones de nuestro cuerpo. Como dijimos, en este caso va a ser de la mano por la superficie donde estamos trabajando, pero si quisiéramos, por ejemplo, hacer un mandala en una pared donde tenemos una superficie mucho más grande, podemos tomar la proporción, por ejemplo, de nuestro codo. ¿Cómo sería? Y tomamos la medida desde nuestro codo hasta nuestro dedo mayor. Entonces, esta medida, pongámosle que queremos armonizar un espacio y hacer un mandala en la entrada de, de nuestra casa con nuestra divina proporción para que tenga nuestra presencia, nuestra impronta. Por ejemplo, o alguien nos hace un encargo de que quiere un mandala para su casa con esta característica. Entonces, de repente, nosotros vamos a estar jugando con las energías de esa persona o con las nuestras, en este caso que estamos nosotros jugando con las nuestras, y sabemos entonces, según la superficie, qué medida vamos a utilizar. Más chica, más grande, si estamos dibujando, no sé, en una servilleta de papel de una confitería, bueno, utilizamos la uña. O sea, podemos dibujar donde querramos. El espacio no va a ser nuestro límite. ¿Se entendió entonces cómo sacar la proporción de nuestros manitos? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, bien. Bueno, otra cosa que está bueno que tengan en cuenta, yo igual después todo esto se los voy a dejar en el PDF, pero como para que sepan, los dedos de la mano tienen una energía muy potente y muy particular. Cuando nosotros dibujamos mandalas con nuestras proporciones, también una de las cosas que hacemos es trabajar con las energías. Entonces, cada dedo tiene una energía particular. Por ejemplo, el dedo pulgar es la energía del fuego. Bien, la energía del dedo índice es la energía del aire. La energía del dedo del medio es la energía del éter. La energía del dedo anular es la energía de la tierra. Y la energía del dedo meñique es la energía del agua. Entonces, imagínense cuando ustedes van a trazar su primer mandala, su primer círculo. Antes de arrancar ya tienen todo este conocimiento, todo este bagaje. Ya ahora un círculo no es un simple círculo, ya ahora el círculo tiene toda una historia. Ya no es un circulito, ya lo estamos asociando a una figura, estamos comprendiendo cómo se empieza entonces a manifestar la materia. La materia entonces empieza con un punto. Después del punto a la línea al círculo, y después ese círculo se empieza a duplicar porque es lo único que se conoce. Ahí empieza la creación, ¿bien? Y en ese punto es donde nosotros vamos a trabajar, en la creación. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a compartir pantalla para... Entonces, estaría bueno que cuando termine la clase en una hojita pongas
como para refrescar algunos conocimientos. ¿Qué es lo que sabías antes de los mandalas y qué es lo que sabes ahora de la geometría sagrada? ¿Qué es lo que sabes? ¿Quieres dibujar y pintar tus propios mandalas con técnicas de ilustración? Bueno, comenzamos ahora. Saca tu compás y te enseñaré a tomar tu divina proporción. Bueno, esto es lo que hemos hecho hace unos instantes. Entonces, si tienes una hojita a mano, agárrala. Este es el momento de empezar a trazar. Lo primero que vamos a hacer entonces es tomar tu proporción. Vas a poder ver con qué energía vas a jugar hoy, con qué energía te vas a empezar a familiarizar, si con la energía del fuego, con la energía del aire. Ya después hablaremos un poquitito de esas energías, pero ahora ya es mucha información esta. Entonces, partiremos dibujando primero un punto en el centro de nuestra hoja y con las proporciones de nuestro, en este caso yo lo había hecho con el dedo anular, pero como viste, vos podés elegir con qué dedo vas a elegir esa energía. Y así vas a trazarla a tu divina proporción. Bueno, ahora entonces, como el círculo se conoce solo a sí mismo, camina hacia la superficie y crea el otro círculo igual a él, compartiendo así el mismo radio. Se crea una nueva forma, una nueva geometría. Como ves acá, te hice un desglose de las figuras, cómo comienza, cuando se intercepta, y acá inclusive vos fíjate que se crea la Vesica Piscis, pero también tenemos dos medias lunas a los costados. O sea que siguen apareciendo formas, la Vesica Piscis y dos medias lunas. Bien, bueno, ahora viene, como yo digo, lo más lindo, que es dibujar, pintar, y la idea que va a ser que dibujemos hoy es una figura muy interesante que se llama Yin y Yang. Y lo vamos a estar haciendo de una manera muy amorosa a través de la geometría. Pero hoy solo dibujaremos estos movimientos. Mañana, a la mañana, te compartiré en nuestro grupo de WhatsApp una video clase con un ejercicio donde dibujarás y pintarás un símbolo que te hará pensar, el yin y el yang. Para trazar este símbolo de geometría sagrada necesitas estar tranquilo para disfrutar de este viaje y que reconectes con tu energía masculina y femenina. Recuerda que para acceder a la videoclase tienes que unirte a nuestro grupo de WhatsApp. La comunidad, acá te dejo el enlace, pero creo que la mayoría de los que estamos acá ya lo tenemos. ¿Por qué lo vamos a hacer mañana y no se los doy ahora? Porque ese ejercicio les va a llevar un par de horitas. Por ahí, no muchas, pero un ratito. Entonces, les voy a dejar la videoclase para que ustedes puedan ir y venir, retroceder, rebobinar e ir haciéndolo a su tiempo. Entonces, mucho más cómodo. Ahora les quiero contar un poquitito del calendario de actividades online presencial que vamos a tener en mayo y en junio. Porque bueno, perdón, para todos los que viven cerca de Pinamar o Mar del Plata, vamos a estar reuniéndonos para dibujar y pintar. Y bueno, en esta primera clase, para que vengas a conocer el taller, es gratis. Así que van a ser 2 horas donde vamos a conocernos y me vas a contar qué es lo que te gusta hacer. Aquí no solamente dibujaremos mandalas, sino también nos introduciremos en lo que es el dibujo y la pintura artística. Bien, esa mirada
donde vamos a desarrollar toda tu creatividad. También vamos a hacer dibujos de figurinismo, que son los dibujos que se hacen para bocetar los diseños, por ejemplo, de ropa, para la moda o para, por ejemplo, una obra de teatro. Y también vamos a dibujar centangles. Así que bueno, va a estar muy, muy divertido. Entonces, a partir de abril ya está abierta la inscripción y si querés reservar tu lugar, ya estamos. Pero arrancamos más adelante, en mayo. Entonces, si sentís el llamado a volver al trazo, atrévete a probar algo nuevo. Las manos crean lo que el alma imagina. Haz que tus dibujos cobren vida. ¿Cuándo comenzamos? Todos los miércoles a partir de mayo. Y para que no tengas excusa, tenemos 3 turnos, 3 horarios los días miércoles. El turno mañana de 9 a 11, el turno tarde de 14:30 a 16:30 y el turno vespertino de 17:30 a 19 horas. Así que solicita la agenda completa de abril, mayo y junio y reserva tu primer clase gratis. Apúrate que se van pronto. Bueno, también se viene un nuevo curso online de formación que comienza el lunes 8 de junio, donde vamos a tener 21 días de acompañamiento vía WhatsApp, más 4 clases en vivo online por Zoom, una por semana, que quedarán grabadas. Tendrás feedback de las láminas que iremos dibujando y que me irás presentando y tendrás más de 40 videoclases en tu escritorio, ubicada en el aula virtual, donde tendrás todo el material teórico y práctico para que consultes durante todo un año y seguro que mucho más. Y también un ebook donde podrás descargar y tendrás el poder de la alquimia en tus manos. Así que acordate, acá te dejo el enlace para que mires bien de qué se trata todo este taller y bueno, ya empezamos a inscribir. Y bueno, en este mes, entonces, hemos ya arrancado con todo este abril, hemos venido contándote historias de estas de mandala, historias ancestrales de mandala. Estuviste viendo qué es esto de la geometría sagrada, qué son los mandalas, y ahora te voy a dar un dibujo para que pintes muy lindo, para que te inspires, para que sirva de punta de lanza el yin y el yang. Así que, bueno, espero que hayas disfrutado, ya que de aquí en más te acompañaré en esta nueva experiencia de aprendizaje en red que compartiremos este año. La propuesta para estos primeros días es que te vayas familiarizando con esta modalidad virtual de cursada en el campus y con todos sus recursos. Muchas gracias por acompañarme entonces en este viaje multidimensional. Nos vemos en otro viaje a través de la geometría de la vida. Bueno, y acá estamos nuevamente para finalizar el encuentro de hoy, donde creo que arrancamos con todo. Comenzamos bien de cero, cero total. Yo sé que hay algunas personas que están acá. Gracias, que saben, que ya esto lo han visto, pero siempre viene bien refrescar porque siempre hay algún concepto nuevo que aparece. Entonces, bueno, está bueno ir recordándolo. Y bueno, cuéntenme si les quedó alguna duda. Igual vamos a seguir conectadas y mañana les voy a subir la grabación de esto, el ejercicio. Y bueno, ahí seguiremos conectadas. Cuéntenme si les quedó alguna duda que las puede resolver ahora.
Bien. Bueno, a veces no sé si es bueno o es malo el silencio, pero bueno, en principio pongámosle que es bueno. Yo creo que es bueno, así que es bueno. Es como uno lo mire, ¿no? Así que bueno, chicas, gracias por venir a este primer encuentro del año y bueno, espero verlas trabajando en la comunidad, empezando a dibujar, a pintar, a pensar en esta loca, qué es lo que me dijo de la geometría sagrada. Y bueno, si algo les resonó, si les gustó, seguramente lo seguiremos viendo. Bueno, mil gracias por haber estado acá y espero, como les dije, que sigamos compartiendo todo este año, que recién arranca. Nos vemos. Gracias, Mariel. Hermoso como siempre. Bueno, gracias.